Saludos amigos y amigas, ya estamos en la franja de radioconsultorios del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Los jueves en la radio de 4 a 5 de la tarde y posteriormente a través de las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos presentamos ciclos académicos con diferentes temáticas de interés general. Tercer ciclo 2022. Hablamos de la marihuana más allá de la guerra contra las drogas. Un ciclo que contará con Adrián Restrepo Parra como coordinador académico. Él es profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Serán 10 programas para que nos acompañen y por supuesto la invitación para que estén atentos y atentas a cada uno de nuestros contenidos. William González, Operación Sonora, les acompaña Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Una pausa muy breve para dar inicio al ciclo con nuestra primera invitada y por supuesto con los contenidos que traemos para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. La marihuana más allá de la guerra contra las drogas. Nuestro coordinador académico, Adrián Restrepo Parra. Nuestra primera invitada en ese ciclo es Lina Brito, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctora en Historia de la Universidad de Nueva York, profesora asociada de la Universidad de Northwestern, autora del libro El boom de la marihuana, auge y caída del primer paraíso de las drogas en Colombia. Profesor Adrián Restrepo Parra, bienvenido, ¿cómo le va? Sander, profesora Lina Brito, público, no, pero muy bien, muy contento de estar en este espacio y dar hoy inicio al ciclo La marihuana más allá de la guerra contra las drogas. Profesora Lina, un placer contar con usted de nuevo en la emisora cultural, anteriormente acá en cabina, hoy allí desde donde se desempeña en términos de investigación academia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alexander, a todos y todas las oyentes y al profe Adrián por invitarme a este espacio que me parece tan importante y emocionante, sobre todo por lo que ustedes están haciendo en el instituto, con el diplomado y con todas las labores pedagógicas y educativas sobre este tema. Profesor Adrián, un primer tema puntual de introducción al ciclo justamente con usted, antes de ingresar con las temáticas propuestas con la profesora Lina Brito, y tiene que ver justamente con lo que vamos a encontrar en esos 10 programas. Sí, lo que señalamos es que en estos momentos el mundo y particularmente Colombia está explorando una fisura. Es una metáfora que nosotros implementamos para más o menos graficar lo que pasa ahora en términos de política de drogas. Se ha creado una fisura. En el caso de Colombia, los dos últimos presidentes, pues particularmente Santos en su último periodo y ahora Petro, que es el presidente actual, han reivindicado la necesidad de hacer un cambio al enfoque de la política, que es ser prohibicionista y privilegiar la guerra, si queremos realmente consolidar la paz en este país. Entonces, sobre esa idea de esa necesidad, y no solamente porque lo digan dos figuras importantes en términos de poder como presidentes en ejercicio, sino también porque distintos sectores sociales, tanto nacionales como internacionales, también están diciendo es necesario explorar otros caminos, por cosas como que es importante tener presente en países como México y Colombia, nuestros muertos por la guerra contra las drogas superan los muertos que deja consumos problemáticos de drogas. ¿Sí? Entonces son muchos más los muertos que hay por esta idea prohibicionista y de guerra que el consumo mismo de las drogas. Entonces eso ya de por sí es un elemento que nos tiene que llamar mucho la atención y pensar o reconsiderar si este sí es el camino. Y en el caso particular de la marihuana, nos parece que es muy válido discutirlo porque pues, a nivel internacional es una tendencia en tomar esta llamada droga ilegal y empezar a explorar otro camino distinto a la prohibición y la guerra. Y en el caso de Colombia, pues no somos ajenos a ese escenario. Ya se viene explorando e implementando la marihuana medicinal. El país hizo una despenalización del consumo en el año 94 y actualmente en los últimos
congresos, el tema ha llegado al Congreso primero que todo, luego ha logrado que en las plenarias se ha aprobado y últimamente, en las comisiones ha aprobado y tiene el reto ahora es de que quede aprobado en las plenarias para que finalmente sean vigentes. Y esa es una de las grandes expectativas con el nuevo gobierno y el nuevo Congreso, que posiblemente este año sí tenga luz verde la marihuana de uso adulto. Ya acaba de pasar el primer debate en la Cámara, donde lo encabeza Juan Carlos Lozada, y ya pasó la comisión, y bueno, hay que esperar, son 8 debates más o menos lo que hay que darle a esto, pero el país parece ser que va hacia allá, hacia esa tendencia de legalizar, y por supuesto la academia, es importante que generemos espacios para que la ciudadanía en general participe de este tipo de discusión, entre otras, y yo creo que por esto, para ir dando paso a la conversación con la profesora Lina Brito, porque es un tema que se nos volvió ajeno a los ciudadanos, aunque nos cruza la vida a los ciudadanos. Fue en el sentido de que se volvió un asunto de seguridad nacional y por esa vía razón de Estado primando sobre el debate, pero las decisiones que se han tomado allí, que han privilegiado la guerra contra las drogas, pues nos ha jodido la vida a los ciudadanos, porque lugares ahora como México, pues algunos lo comparan con Colombia en los años 80 y 90, o sea, uno de los periodos más álgidos de violencia del país asociado con el narcotráfico. Y por esa vía están replanteándose si en efecto hay que seguir por allí, y en el mismo México con la marihuana se está adelantando ya algunos proyectos a nivel pues, federal, que están pensando que hay que pensar otra estrategia, porque esta de la guerra al narco, desde que la declaró Calderón, esto ha sido pues nefasto para ellos. Entonces el ciclo tiene esa idea, ver distintas perspectivas, porque también el debate tiene distintas posturas, posiciones. Legalizar no siempre es ir contra la prohibición y la guerra, en ciertos escenarios sigue siendo funcional. En una situación como Colombia, la marihuana pues sí genera rentas, pero la cocaína mucho más, y de hecho los grandes carteles ahí encuentran más renta que con la marihuana. Entonces la idea es tener la mirada de académicas, en este caso la profesora Lina Brito, pero los otros invitados tendremos la intención de tener activistas, los consumidores propiamente dicho, que ya también ellos se están organizando y tomando palabra y acción en esta discusión, los políticos, los que están tramitando estos proyectos en el Congreso, en fin, la mayoría de actores que están involucrados, porque eso nos interesa ver todas esas perspectivas y que la ciudadanía tenga esos frentes de opinión y pueda formar su propia opinión y especialmente incidir en las políticas públicas que siguen siendo objeto de debate, porque si bien está la fisura del cambio, también se mantiene las fuerzas de la preservación y la conservación de más de lo mismo, que eso fue lo que vivimos en el gobierno anterior. Entonces, profesor Adrián Restrepo Parra, comencemos ese diálogo con la profesora Lina Brito. Incluso inicialmente yo le haría una pregunta general de lo que representa hablar abiertamente de estos temas desde el punto de vista de la academia, de la investigación, cuando durante mucho tiempo eran temas tabú, los que tenían que ver con iniciativas como esta, de hablar de prohibir o no prohibir, de la guerra contra las drogas e incluso de los usos medicinales y en materia de investigación que se está haciendo de plantas como el cannabis. ¿Usted cómo ha visto el progreso que hemos tenido, digamos, como sociedad para poder hablar de esos temas? Bueno, esa pregunta me encanta para iniciar porque nos muestra inmediatamente lo peculiares que somos en el caso colombiano. Yo siento que Colombia, en la sociedad colombiana, ha llegado muy, muy tarde a esta conversación. Entonces, para nosotros ahora hablamos de fisura y me gusta mucho ese concepto que está utilizando el profe Adrián, y porque me parece que es una imagen muy acertada para explicar esa apertura que está sucediéndose en el debate político, en el debate público y en la opinión pública para hablar de estos temas. Pero siento que Colombia ha llegado muy tarde a esta conversación. Acá donde yo estoy en Estados Unidos, donde vivo y trabajo,
se viene hablando desde hace mucho tiempo y desde muchos sectores, tal vez no desde la sociedad dominante y desde los grandes medios de comunicación, eso tal vez es más reciente, pero desde hace muchas generaciones se viene teniendo esta conversación sobre otra manera de legislar y otra manera de hacer regulación estatal a las sustancias psicoactivas y a todas las actividades productivas y comerciales asociadas con esas sustancias y con esos mercados de consumo. Los psiquiatras, por ejemplo, han jugado un papel muy importante en esa conversación acá en Estados Unidos y desde los años 70, 80, te estoy hablando, desde hace mucho tiempo. Hay un libro muy clásico escrito por un médico, el doctor David Musto, M-U-S-T-O es su apellido para los que quieran buscarlo, que se llamaba, tenía varias publicaciones. Uno de sus libros que era de difusión general para el público general, es decir, no algo psiquiátrico, un libro de psiquiatría especializada, sino para el público general, que se llamaba La enfermedad americana, The American Disease, y donde hablaba precisamente de estos temas, de los tabús y de la manera en la que no conversamos sobre el uso de drogas como una parte sustancial de la vida en sociedades modernas capitalistas y cómo el Estado tiene que aceptar que ese uso adulto existe, el derecho a usar intoxicantes, que no va a ir a ningún lado, y en vez de trabajar desde la prohibición, trabajar más bien desde la regulación. Y que por supuesto no existía una receta única para regular, pero que ese era el camino. Entonces yo siento que en Colombia, precisamente por haber sido uno de los grandes teatros de la guerra contra las drogas en el mundo, no solo en América Latina, sino en el mundo, hemos llegado muy tarde a esta conversación, porque el prohibicionismo se nos impuso no solo desde las prácticas estatales represivas, ¿no? Como fumigaciones de cultivos, persecución y asesinato de productores y traficantes, extradición, etcétera, sino que también se nos ha impuesto desde el punto de vista de nuestra imaginación y desde el punto de vista de nuestros discursos y de nuestras conversaciones, de lo que hablamos y de lo que no hablamos. La otra cara del prohibicionismo es precisamente esos tabús. Entonces yo siento que hemos llegado muy tarde a una conversación que se ha venido sucediendo en otros lugares y en otros países del mundo de muchas maneras y desde mucho antes, pero celebro que finalmente por fin esa fisura, como el profe Adrián bien la llamó, se esté dando y que estemos conversando sobre estos temas y que lo ampliemos no solo desde la cannabis, que es ahora el tema de moda entre comillas en Colombia, sino que lo retomemos en relación a la coca y a la cocaína. Y por supuesto también a la amapola y a la heroína, que también somos productores y también tenemos un mercado de consumo para eso. Pues a mí me gustaría que, entrando, más bien continuando con la materia, porque ya entramos en ella, un asunto que pareciera marcar la diferencia entre esa conversación que usted muy bien señala, a que apenas estamos entrando. ¿Qué factores nos explicaría que lleguemos tan tarde a esa conversación? Ejemplo, sigue siendo nuestra violencia excepcionalmente violenta y nos hace retardataria para que la sociedad colombiana pueda llegar a esta discusión. Hay diferencia entre esas violencias porque en Estados Unidos pues no es que la hayan sacado también barata, allá también hay violencia social, narcotráfico, pero pareciera ser que no tiene o no ha alcanzado las dimensiones de las que padecemos acá en Colombia, y quizás eso sea un factor para que estemos todavía tan atrás en discusiones de este tipo y en acciones en consecuencia con ella, porque como usted señala en su libro, en Estados Unidos van 20 y pico estados legalizando la marihuana con uso recreativo, y la medicinal hace años han avanzado en la medicinal. Y acá en Colombia estamos descrestados porque la marihuana medicinal lleva 5 o 6 años de vida y posiblemente el adulto empiece a tener una realidad más concreta a partir de este año. Entonces, ¿qué elementos encuentra usted como para que hacen que Colombia esté así, como usted señala, llegando tarde a la discusión? ¿Es propiamente la violencia o qué otros factores estarían jugando?
Pues como te decía primero, yo sí creo que el hecho de haber sido uno de los teatros de la guerra contra las drogas en el mundo nos ha impuesto esos tabús y esos silencios, eso de lo que no se habla, ¿no? Porque por mucho tiempo el paradigma que representa la guerra contra las drogas, es decir, criminalización y militarización, que es básicamente como podríamos resumir los dos grandes pilares que sostienen ese paradigma en pie, ha sido hegemónico y dominante en nuestro país hasta muy recientemente. Es en momentos de apertura política con relación al conflicto interno que vivimos, donde hemos tenido esos momentos de fisura, donde nos hemos atrevido a hablar de eso y a entretener otras opciones diferentes a la criminalización y a la militarización. Entonces yo sí creo que la guerra contra las drogas misma y nosotros como un laboratorio y como un teatro de esa guerra, pues nos ha impuesto esos silencios y esos tabús. Por otro lado, también siento que nuestra percepción de lo que sucede en Estados Unidos, al que vemos como el origen o la fuente de ese prohibicionismo y de ese paradigma de criminalización y militarización, también es muy limitada. Porque como bien lo decías en tu pregunta, la violencia que se ha vivido aquí en Estados Unidos también ha pagado un precio muy alto por sostener ese paradigma de la prohibición frente a las drogas. Lo que pasa es que también es muy silenciado y no se ve abiertamente hacia el resto del mundo, pero mucha gente lo ha investigado acá de muchas maneras y muchas comunidades se han organizado para denunciarlo y para sacarlo a la luz. Y uno de los grandes efectos concretos de esa guerra contra las drogas al interior de Estados Unidos es la criminalización de la población afroamericana, principalmente pobre, ¿no? Gente clase trabajadora y los inmigrantes, principalmente hispanos latinoamericanos, ¿no? Ya sean colombianos, mexicanos, de países productores y comerciantes, traficantes de estos productos, o centroamericanos que vienen de países que sirven como puentes y como lugares de traspaso y de circulación de estas mercancías, ¿no? Entonces, el aumento de la población carcelaria en Estados Unidos, que hace de Estados Unidos el país desarrollado, de las economías desarrolladas del mundo, con mayor población carcelaria en el planeta, es producto directamente, en gran medida, de esa guerra contra las drogas y cómo se ha vivido aquí al interior de Estados Unidos, ¿no? Y esa es una consecuencia grandísima y es también resultado de procesos violentos donde el Estado moviliza su violencia y su poder de la violencia, o los estados, porque es un sistema federal, no podemos hablar de un solo estado, sino de los estados en plural, movilizan su monopolio de la violencia en contra de ciertos sectores y comunidades de su población, utilizando ese paradigma de la guerra contra las drogas para reprimir, para encarcelar y para discriminar, ¿no? Entonces también el precio que ha pagado Estados Unidos por eso, la sociedad norteamericana también ha sido víctima de este prohibicionismo y de esta guerra contra las drogas. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque ahí hay unas posibilidades para redes de solidaridad y para conversaciones que debemos tener, ¿no? Finalmente, creo que en Colombia también hay algo que es incluso previo a la guerra contra las drogas misma, y yo en mi libro, en alguno de los capítulos iniciales, lo hablo utilizando el trabajo de otros colegas también, a quienes cito en mi libro. Y es cierto, no es, el moralismo que caracterizó y que todavía de alguna manera sigue caracterizando a Colombia, está muy arraigado en ciertos principios religiosos y católicos que nos facilitan demonizar y satanizar los intoxicantes y las drogas, de una manera que impide también avanzar en la conversación y que impone otra capa de tabús y de silencios en esta conversación pública. Entonces yo sí creo que hay algo también peculiar de la sociedad colombiana y es el moralismo católico y la herencia del moralismo católico, ¿no? Que ahora tal vez no lo sentimos tan fuerte porque nos hemos secularizado, para utilizar un término que tal vez no es el más acertado, pero
ya el peso de la Iglesia Católica no es tan fuerte en la sociedad colombiana como lo era antes. Pero si nos devolvemos a mirar el siglo XX, que es cuando empieza un poco toda esta historia de crecimiento de los mercados de consumo de las drogas y del Estado y los gobiernos a entretener maneras distintas de prohibir, de reprimir o de regular el crecimiento de estos mercados, ¿no? Nos damos cuenta que ese catolicismo y ese moralismo católico era muy prevalente y que de alguna manera cerró puertas en la conversación pública que teníamos que tener, porque se solucionaba todo simplemente demonizando y satanizando, ¿no? Y esos miedos y esos temores todavía están presentes con nosotros y lo vemos muy claramente en la conversación cuando hablamos del cannabis, tanto de uso medicinal como del uso adulto. Siempre vuelven esos discursos muy arraigados en el moralismo católico, ¿no? Que ve una amenaza, ¿no? Al tejido social y a la moral, ¿no? A la familia colombiana, entendido todo eso como esos grandes conceptos, ¿no? En letras mayúsculas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque a la hora de avanzar en la conversación pública, pues es algo que nos hace más difícil poder conversar abiertamente y sin tapujos, porque nos impone otra capa más de tabús. Profesora Lina, yo le quisiera hacer una pregunta a propósito de lo que usted nos acaba de contar y pensando un poco en el tema puntual de la historia y que justamente usted lo abarca en desarrollo de su libro. Y tiene que ver con, bueno, se habla de una sociedad conservadora y somos tan conservadores que ustedes al principio hablaban, ambos, usted y el profesor Adrián, del derecho que tiene un adulto a intoxicarse. Y creo que si eso lo decimos abiertamente, creo que más de uno nos pondría problema. Es como si de alguna manera, más allá de un asunto de salud pública, en muchos de los casos que efectivamente se pueden dar, pues incluso se estuvieran esgrimiendo, podríamos decir, argumentos basados en la moralidad y no en las decisiones propias del individuo para decirle qué puede hacer y qué no puede hacer. De acuerdo, y es una conversación muy controversial, incluso aquí mismo en Estados Unidos, donde existe una tradición mucho más larga que en Colombia a defender los derechos individuales, ¿no? En eso se basa el mito, ¿no? Y el sueño americano, ¿no? En la tierra de la libertad, donde el individuo tiene derecho y el Estado garantiza esos derechos individuales de las personas. En Colombia y en muchos países de América Latina, pues tenemos otra concepción muy distinta del Estado y de las libertades. Entonces, imagínate aquí en Estados Unidos, ¿no? La tierra de la libertad individual, incluso ese tema es muy controversial. Pero es una conversación que se viene dando hace mucho tiempo por etapas. En algunos momentos es más álgida que en otras. Ahora se me ocurre muy recientemente, creo que fue el año pasado, un profesor de psicología en una universidad muy prestigiosa aquí en Estados Unidos, retomó esta conversación que, como te digo, muchos psicólogos y psiquiatras, por lo menos en Estados Unidos, vienen teniendo hace varias décadas y publicó un libro que se llama así tal cual, El uso adulto de drogas, y el subtítulo es Buscando la libertad en la tierra del miedo. Él se llama el doctor Carl Hart, H-A-R-T, para quienes quieran buscarlo, y habla precisamente de eso, ¿no? Del derecho a la intoxicación y de cómo el uso de drogas es muy polifacético. Tendemos a reducirlo a un asunto de embriaguez, de recreación, incluso utilizamos el término uso recreacional, que es extremadamente limitado, porque el uso adulto de drogas es mucho más que recreacional. Eso es simplemente una de las muchas facetas. Entonces, este psicólogo y psiquiatra, profesor de una universidad en psicología, ¿no? El doctor Carl Hart, habla precisamente de eso en este libro que salió hace unos años, de cómo necesitamos empezar a conversar ampliamente y sin tabúes y sin tapujos sobre las muchas facetas que tiene el uso de drogas entre los adultos y las muchas funciones que cumple. Él mismo es un usuario de drogas y de drogas duras, incluida heroína.
¿no? Y él, al publicar su libro, pues habló sobre eso, porque precisamente está tratando de romper tabús y tapujos, pues no puede ser hipócrita, tiene que hablar de sus propios usos. Y él decía, yo muchas veces, por ejemplo, lo uso para, ¿no? Como una manera de automedicarme y de relajar. Entonces, ¿eso qué es? ¿Recreacional? ¿Es medicinal? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿No? Hablaba también de mucha gente que son usuarios regulares de cannabis, ¿no? Y no lo hacen de manera médica porque no es producto de una prescripción ni de una condición médica o de una enfermedad en particular que están tratando. Pero lo hacen, por ejemplo, para concentrarse y para sentarse a trabajar o para hacer trabajo físico, que también ayuda mucho, depende del tipo de cannabis que consumas, que te permite la actividad física exigente, ¿no? Y eso lo sabemos la gente que ha venido haciendo trabajo sobre consumos, que no es el mío. Mi trabajo en realidad está mucho más dedicado a entender producción y comercialización y exportación y comercio internacional de la marihuana, no tanto de consumo, pero pues leyendo a los colegas que sí lo han trabajado. En la región del Caribe, por ejemplo, en las islas, existen trabajos de antropología muy chéveres sobre el uso de la marihuana en Jamaica, por ejemplo, entre los trabajadores del azúcar. Y cómo ese consumo regular intenso de grandes cantidades de marihuana todos los días para trabajar en los campos les permite precisamente estar a la intemperie, bajo el sol, en condiciones físicas muy demandantes, haciendo un trabajo muy exigente. Y cómo ese uso no es un uso recreacional, es de hecho un uso laboral, ¿no? Y entre las muchas fuentes que yo utilicé para trabajar en mi libro, encontré una etnografía de un antropólogo norteamericano que vivió varios meses en la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca de la zona bananera, a comienzos de los 70, cuando el negocio de la exportación de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta a Estados Unidos estaba despuntando y comenzando a llegar a su punto máximo de auge. Y él decía, los campesinos de la región, trabajadores en los campos bananeros, cultivan la marihuana no para el comercio internacional de exportación, sino para trueque e intercambio entre ellos mismos y entre los grupos de trabajo en los campos, sean ganaderos o bananeros o incluso de la agricultura de subsistencia, ¿no? Y entonces en su etnografía podemos leer esos distintos usos adultos que tenía la cannabis en la región desde donde se estaba produciendo para exportarle a Estados Unidos a que la consumieran los norteamericanos blancos de las universidades, que era la mayor parte del mercado de la cannabis en su momento, y el motivo por el cual el mercado de la cannabis en Estados Unidos explotó en los 60s y 70s, porque una nueva generación y una nueva demografía dentro del país pues comenzó a utilizarla de manera regular y diaria y hacerla parte de su estilo de vida. Entonces, mira ahí, cuando hablamos del uso adulto, en realidad necesitamos pluralizarlo, porque es plural, es multifacético y cumple muchas funciones distintas. Y esa conversación nos cuesta mucho tenerla cuando vemos todo desde el lente de la demonización y la satanización, que ha sido lo normal, entre comillas, para hablar de la marihuana en Colombia y en muchos lugares del mundo, porque no solo es exclusivo de Colombia. Yo quería, justamente para ampliar la mirada, en lo que señalabas, tu investigación centrada en La Guajira y la Sierra Nevada, o de manera más amplia, Magdalena la Grande, ¿cierto? La Gran Magdalena. ¿Qué rasgos, llamémoslo así, comillas, liberales, o crees tú que se pueden encontrar en la región que también permitieron que se diera la siembra y esa gran boom? Lo señalo porque ahora estabas diciendo, pues lo leí más o menos así: en Estados Unidos el consumo es porque habían principios liberales como el desarrollo de la libre personalidad, mientras que acá se cultivaba por un asunto económico de intercambio. Uh-huh. Pero pregunto yo si además del asunto de intercambio y acá por lo económico también había unos valores
que hicieran como sintonía con esa idea del derecho a que usted se pueda intoxicar, ¿no? Porque cada poblado, cada comunidad tiene sus reglas sobre los consumos de drogas. Entonces no sé si los guayú, por ejemplo, tienen en su cultura introyectado que esa es una dimensión que cada uno puede explorar sin que el Estado esté mediando allí, ¿cierto? Eso por un lado. Y lo otro que me gustaría que nos contaras acá a la audiencia es a propósito de poder hablar de estos temas y afrontarlos y poner en cuestión ciertos lugares comunes en tu investigación. Tú controviertes esa idea de que el narcotráfico y lo que se pudo desarrollar en esa clave pues, de una economía ilegal no fue tanto por ausencia de Estado, sino que incluso toda esta situación permitió la consolidación de un Estado nacional. ¿Cómo es eso de que esto permitió la consolidación de un Estado nacional? Si nos puedes ampliar también algo sobre este asunto. Bueno, sobre la primera pregunta, en realidad lo que yo encontré fue una dicotomía casi que paradójica en la región. Porque por un lado esos discursos demonizantes y satanizantes respecto a la marihuana también existen ahí, o existían en su momento, todavía de alguna manera existen, ¿no? Pero en la época en la que comienza a despuntar esta economía de exportación, es decir, en los 60s y especialmente a lo largo de los 70s, pues la marihuana tenía muchas facetas o era como si tuviera muchas caras, ¿no? Entonces, por un lado, como una sustancia psicoactiva para el consumo, para alterar la conciencia, para la intoxicación, era igualmente demonizada y satanizada como lo era en el resto de Colombia. Entonces, en ese sentido no había ninguna diferencia. Yo no encontré ni entre los pueblos indígenas de la región ni entre los pueblos no indígenas de la región ninguna evidencia que me mostrara que no fuera así. Muy distinto a lo que sucede con la hoja de coca, ¿no? En el caso de los guayú, pues no hay un consumo de la hoja de coca tradicional, pero en el caso de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, claro que sí lo hay, ¿no? Los arhuacos, los coguis, los cancuamos de alguna manera también lo han consumido de manera milenaria y la coca crece en la Sierra Nevada en sus territorios, pues de manera también desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces es muy distinto las percepciones respecto a la coca, porque la coca no se entiende como un intoxicante, no se ve como una droga. Es una planta sagrada que está también revestida de un montón de controles y de tabús religiosos, espirituales, culturales, para su consumo, ¿no? Solamente los hombres la consumen, las restricciones respecto al mambeo, las especificaciones de cómo debe suceder el mambeo, etc. Y esa hoja de coca que ellos consumen para sus usos tradicionales es distinta a la hoja de coca comercial que sembramos en el resto de Colombia para transformarla en cocaína. Claro, es la misma planta, pero son unas variedades diferentes. La planta comercial tiene un contenido de alcaloide mucho más alto que la planta de usos tradicionales. Y esto lo sabemos en todos los países andinos, donde la coca es nativa, en Perú, en Bolivia, etc. Yo viví en Bolivia un tiempo, entonces también por eso lo sé. La coca que se siembra para refinamiento de cocaína no es la misma que se consume para lo que llamamos nosotros en Colombia mambiar, lo que se llama cuyicu en Bolivia, porque sabe distinto, porque tiene otra textura, porque no es la misma hoja. Entonces, en ese sentido, no podemos equiparar la marihuana con la coca en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta porque no se entienden como relacionadas y como de la misma familia. Entonces, existía también como un producto de consumo para alterar conciencias, unos tabús y unos discursos satanizantes y demonizantes respecto a eso. Yo todas las evidencias que recogí de historia oral en la región con personas dedicadas al comercio y a la exportación de la marihuana a Estados Unidos, me decían, aquí el marihuanero, es decir, el consumidor de marihuana, era despreciado, ¿no? Era rechazado, era marginado, porque se veía como una especie de una figura desechable, ¿no?
disruptiva dentro de la sociedad. Entonces es el mismo discurso satanizante, pero a la hora de entender a la marihuana como una mercancía agrícola de exportación, ahí era donde no había tabús y donde había cierta legitimidad social para esas prácticas. Entonces es muy interesante ver cómo exactamente la misma planta es entendida de maneras distintas, depende de lo que estemos hablando. Entonces a la hora de sembrarla, cosecharla, empacarla y exportarla para Estados Unidos, era un negocio tan legítimo como el banano, como el café, como sembrar maíz, etcétera, ¿no? Y de hecho en mi propio libro tengo un montón de testimonios que hablan de eso y así tal cual me lo decía la gente. Es que la marihuana era como si fuera comida, ¿no? Era una mercancía agrícola para exportación, igualmente legítima que las demás. Entonces ahí vemos cierta dicotomía casi que paradójica, ¿no? Como cierta disociación que en la manera en la que las gentes de la región entendían la misma planta, había una dicotomía que permitía que las actividades agrícolas y comerciales respecto a esa planta fueran legítimas, mientras que las actividades relacionadas con el consumo no lo fueran socialmente. Me habías hecho una segunda pregunta también, ahora se me olvida cuál es. Sí, era sobre el papel del Estado, que tú dices, controviertes esa idea de que estos fenómenos se dan por ausencia del Estado y que al contrario, la época marimbera y toda esa política ayuda a la consolidación de un Estado nacional. Claro, de dos maneras o como dos matices ahí. Por un lado, la economía misma de exportación de marihuana no es producto de la ausencia del Estado, y por el otro lado, las actividades represivas estatales hacia esa economía permiten la consolidación del Estado. Entonces lo podemos ver desde el punto de vista de cómo emerge esta economía y también desde el punto de vista cómo se destruye desde adentro esta economía. Entonces, desde el punto de vista de la emergencia, lo que yo encontré es que por supuesto que el Estado colombiano o el aparato estatal, sus instituciones, su burocracia, sus procedimientos, etcétera, pues era muy débil en la región y incluso en algunas secciones de la región era muy ausente. En otras era mucho más fuerte, ¿no? Los partidos políticos, las instituciones estatales, etcétera, tenían una presencia más fuerte en ciertas secciones que en otras. Entonces era muy inconsistente y muy irregular la manera en la que se iba formando Estado en la región o la región se iba integrando a ese aparataje estatal centralizado en la región andina y en el centro político de Bogotá. Pero entonces lo que yo me doy cuenta haciendo la investigación es que las condiciones, las prácticas, las redes sociales para el intercambio, los aprendizajes y los saberes que hacen posible que esta región se convierta en el proveedor principal de marihuana de los mercados de Estados Unidos, justo cuando esos mercados explotan y crecen de manera exponencial, no era producto de esa ausencia o esa debilidad estatal, sino al contrario, de varios momentos a lo largo del siglo XX, cuando los gobiernos nacionales en Bogotá y centralizados en la región andina comienzan a lanzar varias reformas en la región para integrar esa región a ese centro andino y ese centro político en Bogotá, pero también como en la región misma, distintos sectores sociales y políticos afiliados al Partido Liberal y Conservador, que eran los partidos del momento de nuestro siglo XX, afiliados a las burocracias estatales o que administraban esas burocracias y ese aparataje estatal en las localidades, en la manera en la que ellos van también consolidando ese Estado en la región, la infraestructura misma que hace que esta región se logre integrar con el resto del país cuando estaba muy desintegrada. Por ejemplo, las carreteras, ¿no? Es importantísimo, las redes de las escuelas, los hospitales, ¿no? Lo mucho o poco que se hacía, pues tenía un peso muy importante para esa formación del Estado y para que esta región, conocida como el Gran Magdalena, es el extremo norte de nuestra costa caribe, hoy los departamentos de Guajira, Magdalena y Cesar,
pues comenzara a integrarse de manera más consistente, tanto física como social, política, burocrática, institucionalmente, al Estado-Nación colombiano, muy centralizado en la región andina y en Bogotá. Entonces es ahí de donde viene, no de la ausencia, sino del tipo de presencia que va haciendo el Estado y la manera peculiar en la que se va formando Estado en la región y se va logrando integrar con el resto de las regiones del país y con el centro político. Y por el otro lado, una vez esta economía ya venía marchando, el Estado colombiano o el aparataje estatal centralizado nuevamente en Bogotá y en la región andina, pues comienza a negociar alianzas con los gobiernos en Estados Unidos para reprimir esta economía. Y en ese proceso, pues el Estado logra también movilizar su aparato represivo, por un lado, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, para reprimir a los cultivadores y a los traficantes. Y también permite que empiecen a recibir un montón de ayuda financiera, tecnológica, saberes, etcétera, de Estados Unidos, que le permite al Estado colombiano consolidarse desde su aparato represivo, ¿no? Entonces, ahí también vemos otro momento en el que esta economía de la marihuana en la costa colombiana en los 70s sirve como un espacio, como un escenario donde el Estado colombiano también se va formando, se va consolidando y va alcanzando como otro nivel en varias facetas, ¿no? Desde lo represivo, desde lo tecnológico, desde la presencia mediática también. Entonces, esa idea de que es la ausencia del Estado, ¿no? Lo que hace posible que Colombia se convierta en uno de los grandes productores de drogas en el mundo, me parece que necesita ser revisada, porque por lo menos en este caso específico de nuestra primera bonanza de las drogas alrededor de la marihuana en los 70s, en mi opinión, no se sostiene como teoría. Profesora Lina, yo también, frente al tema de la historia, pues muchos como periodistas, muchos investigadores, y creo que desde la sociedad misma nos hemos preguntado qué tuvo el país en aquel momento histórico para que esa bonanza se diera aquí, y como usted misma pues titula allí en el libro, por acá hace la referencia, hablemos de primer paraíso de las drogas en Colombia. ¿Qué teníamos nosotros en aquella época como para hacer un poco de memoria? Aunque usted con ese tema puntual de la presencia o no del Estado y unas condiciones, pues nos dio luces, pero quisiéramos que nos complementara eso. Bueno, es una respuesta que es la respuesta central del libro, y para poder responder la cabalidad, pues tuve que escribir un libro. Entonces ahora lo que voy a hacer es en realidad darte como 2 o 3 detalles específicos, pero explicarla de verdad, responderla relativamente de manera satisfactoria, pues se necesitan muchas páginas. Pero, ¿qué teníamos? Por un lado, teníamos una historia de integración y de compenetración con Estados Unidos que otros países de Latinoamérica no tenían. México la tenía, y por eso también México es que se convierte en otro de los grandes proveedores de drogas ilegales o de sustancias psicoactivas ilegalizadas a los mercados de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso teníamos por un lado, teníamos una relación creciente, que es básicamente la historia de nuestro siglo XX, de crecimiento y de compenetración entre Colombia y los Estados Unidos a todos los niveles, a nivel político, a nivel financiero, a nivel de negocios, a nivel social, a nivel cultural, etc. Entonces eso definitivamente va generando condiciones, y en distintas etapas a lo largo del siglo XX va renovando esas condiciones que hacen posible que los mercados norteamericanos pues estuvieran disponibles y abiertos para nosotros. Por el otro lado, tenemos todavía una historia de desarrollo agrario muy peculiar, marcada por la colonización y apertura permanente de las fronteras agrarias. Si tú miras, por ejemplo, el punto 4 de los acuerdos de paz, que trata precisamente sobre el tema de drogas, ¿no? Y el profe Adrián, de hecho,
sabe mucho más que yo de este tema porque ustedes lo están trabajando a profundidad con el diplomado, ¿no? Y lo trabajaron antes también, según lo que me contabas hace poco. Vemos que uno de los puntos importantes de ese punto 4 habla precisamente de la necesidad de cerrar la frontera agrícola. Es decir, que la historia de desarrollo agrario en Colombia deje de ser dependiente de esos procesos de desplazamiento, generalmente desplazamientos violentos, de las poblaciones campesinas a esas regiones, ¿no?, selváticas donde se va a ir abriendo la frontera agrícola. Y eso también lo teníamos. Entonces eso también nos permite de alguna manera pasar de ciclo en ciclo, de mercancía en mercancía, que nos hace posible esos procesos de migración, desplazamiento y apertura de la frontera agrícola. Y la marihuana se convirtió en este momento simplemente en una más de las muchas mercancías que hacían posible esos procesos de apertura de la frontera agrícola, de nuestro desarrollo agrario tan peculiar. Por el otro lado, esta región en específico ya tenía unas conexiones establecidas con los Estados Unidos. La zona bananera, que se desarrolló en una de las secciones de esta región y que fue una de nuestras economías más importantes durante la primera mitad del siglo XX, existía precisamente para alimentar los mercados norteamericanos. Entonces existían unos circuitos y unas redes de circulación de personas y de productos entre Estados Unidos, principalmente la costa este de los Estados Unidos, y el puerto de Santa Marta y la región de la Sierra Nevada. Entonces no había que inventarse algo, simplemente refuncionalizar lo que ya existía. Y aparte de eso, creo que yo también es la disponibilidad de nuestra clase política que ha estado a cargo del Estado y de los gobiernos en Colombia a subordinarse de alguna manera a esas decisiones o esas necesidades estadounidenses. Eso también, entonces ahí hay un asunto como de voluntad política, es la disposición que hemos tenido siempre de asumir los modelos que vienen desde allá como nuestros modelos o como nuestra estrella guía, ¿no? En algún momento incluso dentro de la política internacional en Colombia, esto se convirtió en doctrina, ¿no? La estrella polar, seguir a Estados Unidos y a lo que ellos hacen para nosotros copiar de alguna manera lo que viene de allá. Entonces eso también creo que nos hizo, creó ciertas condiciones para que esto fuera posible. Y cuando vemos la historia particular de la región, vemos que se ha movido de una mercancía a otra, que ha ido de bonanza en bonanza, y no solo en la historia de esta región, el viejo Gran Magdalena, sino de muchas regiones del país, que vamos de bonanza en bonanza, de mercancía en mercancía, de ciclo, de boom y declive, de auge y caída de manera permanente. Y eso también pues, nos permite que nos hayamos convertido en esa fuente de drogas ilícitas en Colombia, pero yo no veo a la marihuana en realidad muy distinta a lo que era el café, por ejemplo, o a lo que era el banano. Ahí hay unas continuidades muy importantes que hay que reconocer, y precisamente volviendo a nuestro punto inicial de conversación, tomar distancia de esos discursos satanizantes y demonizantes y romper esos tabús es lo que nos va a permitir ver esas similitudes entre lo uno y lo otro. En vez de ver las drogas como algo completamente diferente, ver también qué tienen de común con otros productos colombianos de exportación. Profesora Lina, el tiempo en estos medios es muy corto. Yo voy a plantearle dos preguntas finales, nuevamente agradeciendo su presencia y que esté compartiendo con nosotros su conocimiento. Usted en su investigación nos dice que este boom de la marihuana y todo lo que pasa con este tema de drogas ha influenciado la identidad nacional. ¿Nos podría contar un poco más en qué términos
considera usted que esta situación ha influenciado la identidad nacional? ¿Sí? Y como nos interesa también mucho la actualidad, la historia que nos dice que deberíamos aprender para el momento actual, lo que está pasando con la marihuana ahora, estos proyectos de legalizarla. Ese es el camino para superar la guerra contra las drogas. ¿Qué aprendemos del mundo? Bueno, respecto a la primera pregunta, yo en mi trabajo la abordé de una manera muy específica, tratando de entender cómo este negocio de comercialización y exportación de drogas termina convertido en una actividad masculina en la que los hombres de la región que estaban pasando por unos momentos críticos en el sentido de que la agricultura y el trabajo agrícola no les estaba permitiendo cumplir su papel como proveedores económicos para sus familias y para sus hogares, o participar de una manera sustancial, ¿no? de la sociedad y figurar y tener reconocimiento social. Y la comercialización de la marihuana y la exportación de la marihuana y tener conexiones, es decir, compradores norteamericanos para sus negocios, les permite a ellos como de alguna forma reconstituirse y reconstruirse, ¿no? Y eso hace que el negocio mismo, o por lo menos esta primera versión del negocio, haya sido un negocio estrictamente masculino y muy masculinizante, es decir, un escenario o una serie de actividades en donde los hombres jóvenes y no tan jóvenes de la región lograban, ¿no?, consolidar y recuperar su poder a muchos niveles, ¿no?, y hacer acumulación de capital, poder establecerse en las ciudades y vivir una vida urbana, que también era como la meta o el símbolo de haberlo logrado en la sociedad y haberlo logrado en la vida. Entonces, lo que yo planteo es que esta economía ilegalizada de la marihuana permite cumplir un montón de promesas de modernización, ¿no?, que en el siglo XX y que incluso hasta ahora eran como los requerimientos básicos o los sueños a cumplir para alguien que quería hacer parte de la sociedad moderna y ser reconocido como tal. Entonces, acumulación de capital, emprendimientos, ¿no?, lo que ahora llamamos emprendimientos, que en esa época esa no era la palabra que se utilizaba, ¿no?, pero iniciativa de negocios, ¿no?, urbanización, poder vivir en las ciudades, en el espacio urbano, tener una capacidad de consumo conspicuo, ¿no?, poder comprar prendas, ropas, joyas, autos, etcétera, ¿no?, y tener cierto poderío físico y casi que militar, ¿no?, porque en algún momento varias de estas redes logran armarse y logran armar unos circuitos de seguridad muy importantes. Esa visión que ahora tenemos del capo de las drogas es inaugurada por primera vez durante esta bonanza de la marihuana, ¿no? Y bueno, y en realidad en Colombia muchas otras bonanzas de muchos otros productos permitieron la construcción de este personaje masculino poderoso, armado hasta los dientes, con ropas suntuosas y con joyas, y muy exhibicionista y extravagante. Es una figura que se logra consolidar por primera vez durante la bonanza de la yerba en la Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Gran Magdalena. Y eso nos establece o nos ofrece casi que un arquetipo, ¿no?, un modelo social a seguir. Ese es el hombre exitoso, ¿no? Y todavía sigue siendo un modelo en muchas regiones del país, ¿no?, para la gente joven, ¿no? Todavía esas aspiraciones siguen siendo válidas. Entonces, por ese lado era por donde yo abordé el tema de cómo el negocio de las drogas fue transformando las identidades, en plural,
en Colombia, especialmente las identidades masculinas, ¿no? Que estaban aspirando a cierto ascenso social, a cierta figuración pública, a cierto reconocimiento y a cierta capacidad económica y de capitales, ¿no? Y tu pregunta sobre la actualidad y sobre el momento presente. Yo soy una partidaria de la legalización y de los procesos de legalización, pero no considero que la legalización es la varita mágica que va a solucionar todos los problemas. Porque cuando estudiamos casos de procesos de descriminalización o legalización de la marihuana en otros lugares del mundo, incluyendo aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, nos damos cuenta de todas las variables de la ecuación que tenemos que abordar y de todas las dificultades que se van a ir generando en cada punto de esas variables, ¿no? El caso de Uruguay, por ejemplo, que hace una legalización de la cannabis completamente estatalizada, es decir, el Estado es el principal jugador que controla y monopoliza todo, tiene unos problemas gravísimos que hacen que esta economía sea muy poco democrática precisamente por esa monopolización que el Estado hace de la marihuana en todas sus facetas de producción y comercialización, ¿no? Acá en Estados Unidos vemos otros problemas distintos porque el modelo es diferente. Aquí el modelo no está en manos de los estados, sino que está en manos de inversores privados y del capital privado. Pero entonces también vemos otra serie de problemas. Lo que yo sí creo es que necesitamos todos los países de la región de América Latina movernos hacia la descriminalización y hacia la legalización de las drogas en general, comenzando con la cannabis, que es la que va más avanzada en ese proceso, porque el modelo que ya teníamos y que ya ensayamos, pues ha sido evidentemente un fracaso bajo sus propios puntos de vista y sus propias metas, ¿no? No ha logrado ni reducir la cantidad de productos psicoactivos, drogas que se producen y se comercializan, no ha logrado reducir la cantidad de usuarios y consumidores de estos productos, ¿no? No ha logrado reducir la violencia, al contrario, la ha exacerbado, la violencia relacionada con la producción y comercialización de estos productos ilegalizados. Entonces ha fracasado bajo sus propios términos y bajo su propio punto de vista. Entonces no podemos seguir insistiendo en un fracaso. Tenemos que ensayar otras maneras y esas otras maneras es la descriminalización y la legalización. Y eso nos enseña la bonanza de los 70s, nos enseña cómo el Estado es un actor fundamental en esta historia, quiéralo o no lo quiera. Entonces esos procesos de descriminalización y de legalización hacen que la participación del Estado sea reconocida, ¿no? Y sea con propósito, intencional, no simplemente porque así resultó ser, sino que sea intencional, obliga a las distintas facetas, a las distintas ramas del Estado a involucrarse en esta conversación y a legislar y a desarrollar principios regulatorios y de control respecto a esto. Por otro lado, también obliga a la sociedad, ¿no? En sus distintas facetas y sectores a organizarse para poder participar de estos procesos de descriminalización y de legalización, ¿no? Y eso es supremamente importante. Eso también nos lo enseña la bonanza de la marihuana de los 70s. La sociedad colombiana fue tomada por sorpresa con esto y se va enterando de lo que va pasando gracias a los medios de comunicación y a las noticias de la guerra que el Estado desata en la región en asocio con los gobiernos de Estados Unidos. Entonces, la sociedad colombiana fue un ente pasivo en este momento, un simple consumidor de noticias de horror y de tragedias que sucedían en la región durante la guerra contra la marihuana. Entonces, aprendamos de nuestro error previo. Y ahora que la sociedad colombiana, que de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Organizándose en comunidades de productores, en redes de activistas, educándose en abogados, sociólogos, antropólogos que están trabajando en estos temas sobre el terreno y tratando de entender cómo funcionan las distintas facetas y educando
a la opinión pública es absolutamente fundamental, y los procesos de descriminalización y legalización pues obliga a que así sea y que eso se convierta en una pedagogía para la sociedad, porque tenemos que reeducarnos respecto a todos estos temas. Todos los saberes que tenemos hasta ahora han sido saberes completamente atravesados por el prohibicionismo, por la criminalización, por la militarización, por los tabúes y los silencios relacionados a esa prohibición. Entonces necesitamos embarcarnos en un problema, en un proceso de reeducación, tanto a nivel del aparato estatal como a nivel de la sociedad civil y de la opinión pública y los medios de comunicación en esos procesos de reeducación, porque necesitamos, así como hablamos de una pedagogía para la paz, también necesitamos una pedagogía para la descriminalización de las drogas. Nuestra invitada en este radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Lina Brito, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctora en Historia de la Universidad de Nueva York, profesora asociada de la Universidad de Northwestern, autora del libro El boom de la marihuana, auge y caída del primer paraíso de las drogas en Colombia. Profesora Lina, un placer contar con usted en este espacio de la emisora cultural, que haya vuelto, y por supuesto esperamos que continuemos con esa serie de diálogos, sea en este consultorio o en otros espacios académicos y de análisis. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Nuestro coordinador académico, Adrián Restrepo Parra, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos. Profe, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en el segundo capítulo. Sí, sin duda. Muchísimas gracias nuevamente a la profesora Lina Brito por acompañarnos en este primer programa del ciclo La marihuana más allá de la guerra contra las drogas. Y bueno, nuestro público esperemos que aprenda mucho de estos diálogos y que podamos seguir explorando la fisura del cambio.